Bueno, pues estas son las desdichas de Jerónimo y aquí está Juan, el canario. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? O sea, la verdad que te echo de menos. Siempre da alegría volver a contactar contigo, aunque sea por el podcast. ¿No? Obviamente tengo mis limitantes en cuanto a mis capacidades tecnológicas, pero ahí vamos aprendiendo y ya veremos. Hombre, tus Eh, oyentes todavía no te conocen, te irán conociendo con el tiempo, pero ya te digo yo que aventuras tienes de sobra y una vida súper interesante, con lo cual, poco a poco, la gente va a acabar prendada de ti, entusiasmada. Sí, sí, sí. bueno, Hasta que te conozcan en persona, que ahí también ganas mucho. gano mucho, pero también ya hay un desencanto. Igual y prefieren nada más tenerme a distancia. Así yo creo que es lo mejor. Bueno, por lo menos por el podcast que se lleven las primeras impresiones y ya después que te vayan a conocer. Y que por lo menos en la experiencia que yo tengo, todo el mundo que te ha acabado conociendo, todos mis amigos y gente conocida, ha acabado entusiasmada y todo el mundo, al final lo curioso es que todo el mundo conoce, y muchas veces porque yo le cuento, pero pequeños picos del iceberg, porque si conociesen toda la verdad y todas las historias que hay detrás tuya, yo creo que no serían capaces de asimilarlo. ¿Sabes? Así que en el podcast, si me permites un consejo, vete poco a poco, porque si no los oyentes se van a quedar impactados. No, y chiste es eso, es repetir, ¿no? O sea, yo creo que también porque tú, con todos los viajes que has hecho y demás, al final, en los estilos de vida, sobre todo, pues quizá que conocemos, o de la gente que conocemos, no permiten hacer los viajes ni que tú ni que yo he podido hacer, ¿no? Coincido contigo. En mi caso, yo siempre he viajado, de verdad que al final y yo viajamos de forma distinta, tú te sueles quedar muchísimo más tiempo en los sitios y al final haces vida. Yo no dejo de ser un turista un poco menos sofisticado, pero al final me voy moviendo. Pero, al menos en mi caso, yo siempre he considerado que soy una persona muy normal, tirando bastante aburrida. Lo que pasa es que he tenido la fortuna de ser siempre muy curioso y rodearme de gente muy, muy, muy entretenida, entre ellos tú y mucha gente que además conoces, que lo que han hecho ha sido permitirme a mí disfrutar del viaje, aprender por el camino, ¿sabes? Y disfrutar de formas de viajar que si no, yo por mí mismo no habría sido capaz, porque mi estilo de vida en general es muy tradicional. O sea, Sí. La oficina y esto y el otro y pues a la casa, ¿no? Como yo ahora. exacto, sí, sí, sí. O sea, al final, el camino es distinto. Yo intentando evitar mi estilo de vida y tú intentando conseguirlo, hemos acabado teniendo vidas similares. Pero los principios fueron totalmente distintos. Yo, por ejemplo, envidio muchísimo tu estilo de vida, tu estilo de vida anterior. Es verdad que del actual probablemente yo huya como del agua caliente, pero que a ti te encanta. Pero sí que es verdad que yo tuve la fortuna de ir de gente, tío, como tú, amigos, Johan. Félix, Johan, por ejemplo, y Evgenia, gente que de otra manera no hubiese podido conocer, pero bueno, para el que no lo sepa, yo trabajo en un banco, ¿vale? Entonces, yo siempre digo que yo me encuentro fascinado por aquella gente que normalmente no tiene una cuenta corriente en el banco, que si yo hubiese seguido con mi vida tradicional, jamás en la vida habría podido coincidir con ellos. Hombre, algún día un accidente, pero porque no es el perfil típico de gente que al final acaba teniendo una cuenta en un banco y llevando una vida tradicional. Y a mí es la Pero gente que me suele entusiasmar. Pero eso creo que pues también lo provocaste tú, ¿no? Entre tus viajes siempre sueles hospedarte pues en hostales o en lugares de perfil un poco más sencillo, ¿no? Porque si uno siempre se va a hoteles así más rimbombantes, pues siempre acabas viendo a la misma gente en donde cada quien tiene su propia agenda y no necesariamente le van a prestar tiempo a alguien que se encuentran en el bar del hotel. Lo has sacado, o sea, de verdad que esa es la idea. A ver, en términos generales, a mí me gusta viajar y lo que tú dices, voy a sitios sencillos y hostales. Porque al final tengo la teoría de que la forma en la que vivimos la acabamos trasladando a nuestra forma de viajar. Entonces es un círculo del que nunca salimos. Si tú te quedas encasillado en una clase económica o en un nivel de educación o en una cultura que es la que te rodea, al final las experiencias, la gente y las vivencias que vas a vivir son exactamente las mismas, nunca vas a salir del círculo. ¿Sabes? Entonces, la mejor forma, y aparte la mejor forma y la forma más
cómoda de hacerlo. Porque al final tomas una decisión, es escoger países que, desde cada uno punto de vista, ¿no?, te puedan parecer curiosos o diferentes. Viajar de forma diferente, al final es una decisión que tomas una vez en la vida, es decir, oye, me monto en un avión y acabo en México, en Tailandia o en Ucrania, y una vez estás ahí no te queda otra que seguir con la marea, porque lo complicado es constantemente tomar decisiones que te saquen de tu zona de confort. Lo mejor es, oye, me voy a un destino totalmente distinto y llevo una forma totalmente distinta y el resto, la situación te va obligando a abrirte, a conocer gente, a darle oportunidades a gente que probablemente no le darías de otra manera. Y normalmente te llevas enormes alegrías. Yo mataría por ser capaz de volver a vivir las primeras experiencias que ya tuve, porque a medida que cuanto más vas viajando y más experiencia tienes, desgraciadamente más experiencia tienes, menos te sorprenden las cosas, ¿no? Entonces, Menos últimamente te lo que me... sorprenden o Sí. también igual vas cometiendo menos errores, ¿no? Que esos errores al final del día son lo que le dan pues saborcillo a los viajes, aunque en el momento pues te causen mucha angustia. Es que al final pensamos exactamente igual. Es decir, yo tengo un montón de amigos que cuando viajan suelen, al final todos tenemos un espíritu crítico, suelen criticar constantemente las cosas que le van ocurriendo en el viaje, que muchas veces no son extremadamente peligrosas. Lo que pasa es que en el mundo en el que vivimos, casi cualquier incomodidad ya nos la tomamos mal, ¿vale? Dice, y lo que no se dan cuenta, o desde mi punto de vista, lo que no se dan cuenta es que esas pequeñas incomodidades, es salir de tu zona de confort, ese cometer errores, es lo que normalmente al final te llevas puesto. Es lo que te acaba gustando de los viajes. Yo siempre viajé de una forma muy tradicional, hasta que una vez, y creo que alguna vez hemos comentado, pues por casualidades del destino, casualidades en las que normalmente no creo, acabé en África. ¿Sabes? En África, pero acabé en Malawi, en medio de ninguna parte, en una ONG, durmiendo en el suelo, rodeado de gente del mundo del voluntariado, y que yo vengo de un banco. Quiero decir, yo en aquella época, que después la vida fue cambiando, era director de oficina, es decir, y acabé en un hospital de campaña. La única persona, yo jamás en mi vida había visto a una persona enferma, yo jamás en mi vida había visto un hospital. Yo jamás en mi vida, yo pensaba que los voluntarios extremos, o sea, voluntarios que están en África, eran cosas que veías en los documentales de la National Geographic, ¿vale? O sea, nunca pensé que eran personas de carne y hueso. Y me encontré y me sobrecogió. Yo soy de naturaleza, o era de naturaleza muy racional, una persona que todo lo analiza, todo lo lleva a la parte racional de la cabeza y me encontré desbordado por los acontecimientos y los sentidos. Es decir, yo nunca he sido un tío de llorar o de sentir. Yo me acuerdo de llorar por las noches, yo me acuerdo de estar en el hospital y que gente se me muriese. Yo me acuerdo que ha sido de las pocas épocas de mi vida que yo he sido capaz de sentir la música, porque directamente todas las experiencias que viví desconectaron mi parte racional del cerebro. Solo era capaz de sentir. ¿Sabes? Y claro, una persona que no está acostumbrada a sentir, pues a mí me desbordó. ¿Sabes? Seguí volviendo muchas veces a distintos sitios de África, pero ya cada vez más, lo que tú dices, cometía menos errores, ya las cosas quizá me llamaban menos la atención, pero fue una sensación que me dejó deslumbrado. Y a día de hoy son sensaciones que todavía me encuentro buscando. Y tú, la primera vez que fuiste a México, ¿por qué fuiste? La primera vez que fui a México te vas a defraudar. Estuve en la Riviera Maya, en un hotel de 5 estrellas, que Guácala. normalmente, sí, sí, el occidental es Caret, todavía me acuerdo, y lo único que hice fue cosa de gringos y tomar mojitos bueno, mojitos, que ahí no se ven mojitos, tomar bebidas en la playa, bailar y emborracharme. O sea, esa es la primera imagen que tengo de México. Bueno, no, miento, te estoy mintiendo. No es verdad, esa es la primera vez que fui al México turístico. Me estoy acordando. La primera vez que fui a México debía tener 18, 19 años, ¿vale? Porque yo estaba en Ah, te Texas, fuiste a Estados Unidos. Sí, ¿vale? sí, sí. Yo estudié un año en San Antonio, en Texas, y en aquella época se estilaba mucho, pues, eh, ir a las ciudades fronterizas. Yo no me acuerdo cuál era, creo que era, no sé si Juárez, que estudia con fronteriza, no, sí, pero no era Ciudad Juárez, no, era Nuevo Laredo, No, ya la me verdad. acabo de acordar. Ok. Pero vamos, que también fui por 24, 48 horas y la idea era emborracharnos, teníamos 18, 19 años, y después volver a Estados Unidos. Lo único curioso del tema es que en aquella época tenía 18 o 19 años, claro, y yo no era consciente de lo que eran las fronteras de los países.
La vez o las dos veces que acabé pasando a México lo hice sin pasaporte. Y yo soy español, no soy americano. ¿Sabes? Con lo Muy bien. cual, sí, en aquella época la frontera no era la frontera actual que nuestro querido amigo Donald Trump está intentando imponer, que era bastante permeable. Y como iba en un coche con cuatro o cinco americanos, normalmente no nos pedían ni la documentación, pero si me hubiesen pedido la documentación, hubiese tenido un problema y, bueno, hubiese tenido un problema, a lo mejor hubiese tenido la mayor fortuna de mi vida y me hubiese tenido que quedar en México, ¿sabes? Pero nunca me pusieron problemas y siempre me dejaron volver. Y tú después regresaste a México, pues ya varias ocasiones. Varias veces, ya después, con el paso del tiempo, bueno, después me fui de vacaciones con unos amigos que Ajá, que fuiste a Jalisco, a Mazatlán, a Manzanillo y bueno, también nos vimos en Querétaro. exacto, sí, sí, sí. O sea, Oye, volví de nuevo a México, pero eso fue al principio de la excedencia, fue antes de conocerte. Estuve 3 meses viajando, bueno, para que no lo sepa, yo me pillé 3 años de excedencia, hace unos 7, 8 años, y estuve viajando por el mundo. así es, Y dejó de uno, trabajar. sí, dejé de trabajar, ¿sabes? Y me dediqué a viajar, que es lo que siempre me ha gustado. Y uno de los países donde pasé más tiempo antes de conocerte a ti, que te conocí en Tailandia, aunque eres mexicano. Y uno de los países que más tiempo pasé fue México. A ver, yendo a México estuve, no me acuerdo si fueron 3 o 4 meses, y México me encantó, me flipó porque ahí creo que empecé a conocer el verdadero México. Es decir, no acabé la Riviera Maya, entré por Ciudad de México. Bueno, entré por Cancún, pero enseguida Sí. me fui, estuve por todo el sur, acabé en Ciudad de México, estuve en las costas del Pacífico. Y fueron 3 o 4 meses que literalmente me estuve moviendo. Todo México es imposible porque México es demasiado grande, pero por lo menos por muchas partes de México. Ya y luego iremos al norte de México, porque el norte de México, Chihuahua y Sonora, Durango, son estados muy, muy bonitos. Digo, hay otros también que no he mencionado que son muy bonitos, pero evidentemente ahorita ya también tienen una fama que no precisamente invita a, supongo, a la mayoría de la gente a ir, ¿no? Me imagino que sí, México, y ojo que te estoy hablando de la visión que se tiene de México, por ejemplo, desde España, desde los amigos que tengo, que no es la mía, ¿vale? Sí que es verdad que tienen una visión de que poco menos que se van a un país en guerra. Y te digo que no es mi visión, porque yo todo lo contrario, yo las partes en las que he estado en México, sí que es verdad que ciertamente hay inseguridad, pero normalmente el turista que va viajando no lo suele vivir. ¿Vale? O sea, entonces a mí nunca me ha pasado, mira que me han pasado cosas, pero en México precisamente yo nunca he tenido un incidente, ¿vale? Ya, Y de gente que haya viajado conmigo han tenido pequeños disgustos, pero incidentes tampoco. Pero la visión y los últimos años creo que la cosa ha empeorado un poco, pero bueno, cuando yo fui todavía estaba, digamos que eran como dos mundos bastante separados, ¿vale? Es decir, una cosa son los problemas que puede enfrentar el mexicano que vive en México y que todos los días hace el mismo trayecto y tiene su vida ahí, que no el que está viajando. Pero la imagen que existe desde España es que el que va a México va con muchísimo miedo. O sea, va corriendo peligro, claro. la imagen que hay desde aquí sí. O sea, es decir, y de hecho cuando la gente le comento que voy a México, que me encanta México. México para mí es uno de los destinos idílicos. Es decir, sí, yo he viajado por muchas partes del mundo y al final divido el mundo más bien en continentes. Si me tengo que ir a América, tanto norte, centro como Sudamérica, probablemente México dentro de Norteamérica sea mi destino favorito y probablemente Colombia dentro de Sudamérica sea mi favorito y en Centroamérica, pues Guatemala, ¿no? Y si en el futuro consigo prejubilarme y seguir viajando, uno de los destinos que a mí me gustaría pasar las temporadas es México. Sí, de México, ¿cuáles son las dos o tres cosas que más te vienen a la mente que te agradan? La comida, La los comida sí, paisajes. bueno, al final son clichés, ¿no? La comida, los paisajes y la gente. Pero es que al final son clichés que son verdad. Es decir, la comida me encanta. Mira que yo no tolero mucho el picante, pero por lo menos en México lo suelen poner aparte. México tiene de todo en paisajes. Es decir, yo puedo entender por qué la zona del Caribe mexicano o la zona de la Riviera Maya los turistas van en manada, dice, porque es que es literalmente espectacular la cultura que tiene México.
con todas las ruinas y demás, la época colonial española, que bueno, que en México pasa con mucha pena, pero que también dejó una impronta espectacular, por lo menos desde el punto de vista de un español, ¿no? Que se reconoce. Digamos que México para mí está en el punto dulce, porque es lo suficientemente distinto como para seguir impresionándome y lo suficientemente conocido como para no sentirme huérfano, ¿vale? Porque, por ejemplo, Tailandia, por ponerte un ejemplo, a mí también me Ya. puede encantar, pero claro, con Tailandia yo no tengo esa conexión porque muy pocas cosas me unen con Tailandia, en lo cultural, en el idioma, en la religión, que aunque no sea una persona religiosa, pues algo influye. La conexión con el mundo, ¿sabes? Con México hay muchas cosas que a mí me tocan muy de cerca. Creo que aquí hay un punto que yo recuerdo. Sí. Estábamos en Guerrero, en un pueblo, que no te agradaron los jumiles. Yo recuerdo eso. Recuerdo que los jumiles son unos bichitos que se comen y se preparan en salsa y algunos platillos también se muelen y demás. Y fuiste pues bastante reticente para probarlos. Sí, claro, llámame tradicional, pero a mí lo que son las cucarachitas, pues como que no me llama mucho la atención. De hecho, todavía te tengo que agradecer el hecho de que al día siguiente pidiésemos un plato y tú pidieses jumiles, una salsa triturados, que yo no sabía que eran jumiles y me los acabé comiendo, pero aparte, ya me escrupuloso, pero los animales que todavía están vivos y se mueven por la boca cuando los masticas me suelen provocar un poquillo, ¿vale? O sea, de todas formas, con el tema de la comida y la alimentación y las bebidas, no todo lo que tiene México es maravilloso, porque vosotros tenéis las bebidas estas que siempre me olvido del Ah, nombre. las micheladas y las cubanas. Sí. Sí, las micheladas es un invento del diablo, eso no hay Dios que se lo beba, o sea, es imposible. Es decir, pero, o sea, eso no es normal. Tú no le puedes echar salsa de tabasco, Maggi, una piruleta, cuatro caramelos a una cerveza, ponerle sal y pensar que eso un ser humano se lo puede beber. Pero claro, yo puedo entender Yo que creo eso que desde el punto. falta que estés muy crudo, o sea, con una resaca muy pesada, para que la pruebes y veas lo mágico que puede ser una michelada. Bueno, y estoy seguro, y fíjate que ahí, yo creo que eso lo hablamos cuando estuvimos ahí y en Tailandia, yo dije, esto es imposible que se acabe exportando a España. Es decir, esto no hay español que se lo beba, todo el mundo se va a provocar. Te sorprende, bueno, tú ahora vives en España, imagino que ya estar acostumbrado, pero todavía me sorprendo cómo con años posteriores de no conocer lo que era una michelada, ahora no hay prácticamente un local que no sea mexicano, y aquí hay muchos, que no ofrezca micheladas y te encuentras un montón de gente bebiéndoselas. Al Y final está sí, claro que el mundo va en dirección contraria a la que yo apuntaba, porque vamos. ¿Sabes? Pero a mí me sorprende. No me extrañaría que dentro de unos años los jubiles se pusiesen de moda y aquí todo el mundo los empezase a comer, pero bueno. ¿Sabes? Pero sí, sí. los humiles, tú no lo vas a creer, pero también los hay aquí en Cataluña, aquí en el bosque, luego los encuentro. Y es verdad que no tienen el olor tan fuerte ni el sabor, pero son humiles y pues me los como. Cuando los encuentro, Sí, me sí, los sí. como. Son Y son, jumiles europizados. O sea, sin sabor y sí, sin ni sí. sustancia. Sí, igual y que sin querer me los traje en la maleta, no lo sé, Sí, pero todavía. podría ser, aunque bueno, si es así, entonces no digo nada porque pues la Unión Europea me va a Te los va a multar. prohibir. Sí, te va a multar y te los va a prohibir. Pero Pero sí, sí. bueno, para dar un poco de contexto, yo a Juan lo conocí en Tailandia cuando yo venía huyendo de uno de los peores años de mi vida en Australia y conseguí un trabajo en Tailandia, pues es una pequeña ciudad, ¿no? O un Sí. pueblote, no sé, pero bueno, y al norte de Bangkok. Y la empresa para la que yo trabajaba cuando me contrató, alojaron durante un mes en lo que yo encontraba una vivienda que yo quisiera en una casa de huéspedes. Y entonces, alguno de los días que estuve yo ahí fue cuando tú venías llegando de Bangkok, ¿no? Sí, sí, sí. Yo venía huyendo de Bangkok, literalmente, ¿vale? O sea, ¿Y me fui a- por qué estabas huyendo de Bangkok? Pues, porque está todo enganchado. Ya llevaba creo, un año y pico viajando. Precisamente en México me terminé de destrozar el menisco. Me caí por unas escaleras en Tulum, si no recuerdo mal.
y me destrocé el menisco y desde entonces pues, sí, seguí viajando. En algunos de México había una cosa que creo que le dieron una crema que se llamaba marihuanol, que era un extracto de marihuana que te adormecía bastante Bueno, me estoy imaginando que era un extracto de marihuana por el nombre que tenía, ¿no? Que Sí, probablemente sí. ahí era legal y en España eso no era legal. Con el paso de los meses me permitió seguir viajando porque siempre estaba con el marihuanol para arriba y para abajo. Volví a España, pero no detectaron que es lo que tenía. Seguí viajando, pasé por Ucrania. De ahí, que estábamos a 20 grados bajo cero, ha sido el invierno más frío que he pasado en toda mi vida, di un salto a Bangkok. Claro, de pasar de 20 grados bajo cero en la calle a pasar a 40 grados a la sombra en Bangkok, que era como entrar en un... Bueno, literalmente fue como si me tirase a un balde de agua hirviendo, me quedé noqueado, la pierna la tenía destrozada y había quedado con un amigo que lo podía sospechar, pero que en ese momento tampoco lo tenía muy claro. Era alcohólico grado extremo. Estaba Y pasando una transición bastante triste, ¿no? Por lo que recuerdo. sí, le había pasado de todo al pobre hombre, ¿sabes? Con el paso del tiempo, y entiéndeme bien, yo adoro a este amigo y lo sigo adorando. Pero yo venía con la pierna destrozada. Yo en mi vida he tenido la fortuna de nunca tener procesos de dolor, ni procesos mentales, ni depresiones, ni que yo haya entendido. Y yo lo estaba pasando muy mal y él tenía un grado de alcoholemia extremo, pero de beberse 2 botellas de vodka todas las noches para poder dormir. De hecho, de seguir a ese ritmo, yo creo que probablemente habría muerto. Todo eso se hizo una pelota enorme. Y en Bangkok, al final cuando te acabas metiendo en estos círculos, los amigos que él había hecho en Bangkok venían de círculos o de problemas parecidos. Entonces, me acuerdo una noche que con un inglés, pues, acabamos peleándonos en Chinatown, como las películas, porque yo no lo aguantaba. Y, hombre, yo no soy de pelear mucho, pero lo que sí soy era bastante más grande que él, entonces acabé ganando yo y nos amenazó de muerte. O sea, sobre todo a mí me amenazó de muerte, yo conocía a un montón de gente y me iba a matar. Entonces, al día siguiente, mi amigo y yo decidimos que lo mejor era poner camino de por medio porque él sabía dónde nos estábamos quedando, los tal donde nos quedábamos y decidí ir a la casa de huéspedes que ya había estado el año anterior, porque yo ya era la segunda o tercera vez que iba a esa misma casa de huéspedes, que había una señora ahí maravillosa que creo que todavía se acuerda de ti y te tiene en sus oraciones por las noches, ¿no? ¿Sabes? Y ahí, Sí. Ella me corrió. O sea, ustedes entonces se pelean y deciden al día siguiente por la mañana empacar las botellas de vodka e irse a este pueblo. sí, 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 sí. O sea, aparte, literalmente fue así. Es decir, al día siguiente nosotros decidimos, oye, mira, teníamos alojamiento incluso pagado para quedarnos más tiempo en Bangkok y nuestra idea era cruzar a Myanmar, comprar unas motos ahí y recorrer durante un mes y medio o 2 meses Myanmar en moto. Pero al día siguiente decidimos que he visto cómo estaba el patio y los acontecimientos de la noche anterior, que nos habíamos dado hasta el carnet de identidad con todo el mundo, mejor poníamos camino de por medio. Y a mí se me ocurrió porque al final el pueblito ese está muy cerca de Bangkok. Sí, es como una hora o algo así en camioncito. Exacto, o sea, está muy cerca, pero bueno, el pueblo donde nosotros estamos y me mandes a los matones ya era bastante difícil, ¿no? Entonces, y a mí se me ocurrió porque yo en esa casa de huéspedes que había estado el año anterior había sido enormemente feliz, había disfrutado mucho, en aquel momento había estado solo. Tailandia es otro de mis destinos favoritos, que es un cliché, y acabamos ahí, que no sé si te acordarás, pero que mi amigo esa noche la lió parda. ¿Sabes? Sí, Porque se sí, cogió sí. Sí, sí, que de hecho tú y yo nos conocimos un poco la noche anterior y nos conocimos al día siguiente desayunando porque la había liado parda, nadie había podido dormir, se había cogido semejante borrachera impresionante, había contactado con Señorita de la noche. una Claro. señorita de la noche que él jura y perjura que no había dinero de por medio, pero a mí me extraña mucho. Claro, el que no conozca esa casa de huéspedes, es difícil de enseñarlo, pero es una casa de huéspedes que está rodeada por un muro y tiene una verja, ¿vale? Que generalmente por la noche cierran la puerta, pero nadie se le ocurrió que alguien podría querer salir a las 2 o 3 de la mañana a buscar a la señorita de compañía. Entonces, mi amigo,
Claro, Para dar un poco de contexto a esto, este es un pueblo muy tranquilo. El turismo que va suele ser mucho más cultural, no es Phuket, no son estas zonas de discotecas ahí como la Riviera Maya y demás, en donde pues el turismo puede ser un poquito de menor calidad. Es un pueblo tranquilo y esta casa de huéspedes no era la excepción. Era un lugar muy, 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 muy calladito y la señora esta, si no mal recuerdo, se llamaba Pitum, creo, no me acuerdo. exacto. Yo creo que sí, yo creo que Y, sí. y en ese momento que yo llevaba, yo qué sé, como 10 días ahí, me adoraba, me adoraba. Sí que vi que Y sí. recuerdo que platicamos la noche de la borrachera, antes de la borrachera de este tipo, Sí. y al día siguiente me preguntaste que si yo no había escuchado algo y te dije, no, yo no me enteré de nada y me dijiste, bueno, pues este güey armó un desmadre que estuvo bueno. Y curiosamente Pitum ni siquiera estaba enojada con él, ¿va? No, es la forma de ser tailandesa que yo nunca lo he entendido. Que cosas que a mí me cabrearían muchísimo, a ellos les entra por un oído y les sale por el otro, y cosas que en principio no deberían molestar, les ofende muchísimo, porque, te vuelvo a decir, la que lió fue sideral, o sea, él acabó escapándose saltando la verja. Acabó metiendo a la chica saltando la verja, además de 2 botellas de alcohol. Montaron una fiesta en lo que tú dices, que el sitio es que yo creo que ahí a partir de las 10 de la noche no hay un ruido en todo, No, no hay en todo el ruido. Y pueblo. también, para dar contexto, la verja es la reja. Entonces, para Ah, todos los mexicanos escuchando, porque van a pensar verja, igual lo van a ligar con otra cosa, sí, sí. sí, se brincó la barda, la reja, y la chica, o bueno, supongo que era chica, no lo Bueno, sí, sabemos, pero nunca lo sabemos. O sea, a lo mejor era el Ladyboy. ¿Sabes? Que con la noche de borrachera que se pilló mismo acabó recibiendo más que dando. y, y ella se fue o qué pasó. Y ya se acabó yendo, pero es que te recuerdo que la chica, la dueña, llegó a entrar en la habitación. O sea, con ellos dos, o sea, es que pero lo que tú dices después, no pareció molesta con eso. En ¿No? cambio, no. Y ya es verdad que al día siguiente a mí me dijo un par de cosas, y de, oye, pero tú te enteraste, mira, yo estaba en otra habitación, yo me enteré, oí algo, pero tampoco, yo duermo como un tronco, pero que todo el mundo que se estaba quedando en la mesa de huéspedes habían montado una sideral. Entonces, podría pensar, la señora se acordaba de mí del año anterior todavía, pero también me tenía bastante cariño. Por eso también a mí me sorprendió, o sea, mi amigo era americano, era yankee. Sí. Entonces, un yankee te la lía parda y no haces nada, y a ti te dejó de hablar porque te cambiaste de casa. Que se lo tomó como una afrenta personal en la que No, a consideró. mí me, a mí me corrió y yo me acuerdo que un día llegué por la tarde y me había ido a ver unas casas y unos departamentos, ¿no? Porque esta señora me caía muy bien y todo, pero pues yo me iba a quedar a vivir ahí indefinidamente. No tenía pensado vivir pues en un cuarto, ¿no? Si alguien me quería ir a visitar, pues dónde iban a dormir, no iba a tener mis espacios, ¿sabes? Entonces yo estaba buscando algo para mí a largo plazo y regresé un día por la tarde y me dijo, ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿A dónde fuiste? Le dije, no, pues estuve viendo casas y se súper encabronó. Y yo pensé que era broma, yo hasta me reí en su cara, ¿no? Pero pues no era por desafiarla, yo no, nunca se me ocurrió que ella se fuera a enojar por eso. Me dijo, pues si aquí no te gusta, pues te puedes ir. Y ya, pues yo pues, pegué una carcajadita. Y te Sí, acabó no, echando. órale, ya. Ahí luego lo vemos. Y yo creo que pasaron 1 o 2 horas y me habló la directora del hangar donde yo estaba trabajando y me dijo, oye, ¿qué pasó? Y le digo, pues, ¿qué pasó de qué? Me dice, no, pues Pitum me ha llamado y me dice que mañana ya no te quiere ahí. Y le digo, no mames, ¿en serio? Y me dice, sí, sí. Entonces voy a hablar con la señora esta y no me escuchó, se quedó ciega y sorda, no me podía ver y no me escuchaba. Y todo pues porque yo me fui a buscar un departamento, una casa, y me dijo, mañana no te quiero aquí. Y su sobrino trabajaba, pues era policía, no sé de qué rango, y Ujú, habíamos ido a cenar porque yo creo que una semana antes, cuando todavía me estimaba muchísimo, me invitó a ujú, cenar con su sobrino el policía, cabrón. ujú. Y, y ya, entonces
ahí sí, yo también le perdí bastante cariño. Y fue rápido, pues al final yo en ese entonces, pues mi vida la tenía en una mochila grande, pero una mochila, entonces metí todas las cosas, que a uno de los encargados del hangar que si me hacía el favor de pasar por mí, que yo ahí en ese entonces pues me movía en bicicleta, todavía en el pueblo, no tenía la moto ni nada, y me dijo, sí, llegó y le dije, oye, ¿sabes de algún lugar donde me puedan recibir? Pues no sé, o sea, me faltaban como 2 semanas, 3 semanas. Es verdad que cuando yo regresé, que esta señora se enojó de que yo había estado mirando una casa, escogí la casa y me dijeron, ok, perfecto, y les di un depósito y todo, pero me dijeron, no se desocupa hasta el 1 de marzo. Y estábamos pues a mediados de febrero, o por ahí del 10, 15, no sé. Y entonces pues me faltaban 2 semanas y acabé en un hotel cutre, 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 donde justo yo era el único huésped permanente y todos los demás, pues llevaban a sus pompis a divertirse, cabrón, y me tocaba escuchar ahí, y bueno, no, para empezar, me acuerdo que entré al cuarto y el hotel era viejo y estaba muy bonito, pero pues estaba ya muy dejado, en decadencia. Cuando entré al cuarto, vi insectos que en mi vida he visto y he visto mucho. Y no te los comiste? Mira, No te no, salió la rama mexicana con los jumiles y te los comiste? no, no, pero pues es que, oye, una cosa es encontrarte un insecto en el bosque y otra cosa es encontrártelo en el piso de un hotel de ese tipo, ¿no? Sí, Entonces, bueno, sí, pues, sí, quién podía sabe no. dónde ha puesto las manos ese bichito, cabrón. Sí, 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 sí. Pero bueno, Y oye, pero te quedaste sin probar nuevos sabores, nuevas sensaciones, tienes que volver. no, y me encontré, y yo me acuerdo, me despertaba y tenía vinagreros así en la cabeza y cosas. Los ubicas, son como alacranes, pero no tienen la cola con el aguijón, tienen una cola que básicamente ellos cuando se sientan amenazados, supuran una sustancia vinagrosa, pero tienen las tenazas de alacrán. Pero son grandes, o bueno, estos eran muy grandes. Pero al final, yo la primera noche me dormí sentado en la silla. No me acosté en la cama. No, yo dije, o sea, me acuesto ahí, pues, amanezco con gonorrea, güey. Sí, sí, sí. Por muy tailandesa que fuese la señora y por definición para nosotros rarito, yo ahí solo le veo una explicación lógica, o sea, es una explicación que lo explique todo, y es que ahí había pasiones no comentadas, o sea, ¿Tú crees? hombre, te conozco, o sea, es la pena que los oyentes no te pueden ver, pero tú, desde que yo estoy contigo, siempre has levantado pasiones, porque yo me rodeo de gente interesante y guapa, ¿sabes? O sea, para los oyentes, a los oyentes ya te digo yo que guapo, guapo yo no soy, ¿vale? Pero normalmente tengo la costumbre o de rodearme y tú siempre levantas pasiones porque no tiene explicación. Ya, pero ella ya estaba mayorcita y no estaba de muy buen ver tampoco, ¿eh? Se veía Joder, golpeada. y seguramente había matado antes a dos maridos. Pero eso no quita que la señora tuviese sus inclinaciones. Porque, oye, yo me fui 2 veces de la casa y las 2 veces me despidió y estoy seguro que si vuelvo me recibe con cariño. Pero lo tuyo solo tiene eso. A lo mejor cuando te llevo a cenar con el sobrino, lo que quería era presentarte en familia. O sea, Ya. tenías que haber sido más flexible. Bueno, es que no sé, yo hasta sospecho que si sí perdió 2 maridos, no sé si alguno quizá lo mató, el otro se habrá suicidado, no lo sé. Mira, yo coincido contigo, ¿sabes? Uno de los dos parecía un accidente, ¿vale? ¿Sabes? El otro probablemente fue voluntario. Pero sí, 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 porque es que no tiene explicación. Oye, y aparte que es que doy fe, que te tenía muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño. ¿Sabes? Y Eso no puede salir de la nada. Eso, ahí, allá. ahí fue donde nos conocimos y ahí nos enteramos de que teníamos el mismo cumpleaños, aunque me llevas, pues no sé, como 20 primaveras, pero Bueno, tampoco te pases. ¿Sabes? Algún año más que tú tengo, pero no lo padezco. no, no, es verdad. Y después de eso, ustedes se seguían hacia el norte y se iban hacia Myanmar, ¿no? A Burma. Esa era la idea. El plan original era ir a Myanmar, comprar unas motos ahí, recorrer Myanmar con la moto, pero yo no sé si fue ahí o en el siguiente destino, pero al final yo cambié el plan porque yo estaba en un momento de muchísimo dolor, la rodilla. Mira que esta señora me dio el sustituto del marihuanol. En Tailandia hay unas pomadas también, que yo creo que las hacen con marihuana, no sé con qué le echarán, pero alguna droga tendrá también, que también sirve de analgésico.
pero ahí mi amigo y yo decidimos separarnos. Yo no tenía capacidad de cuidar más de él. Le había pasado de todo. Se había caído en una alcantarilla, entrábamos en peleas todas, muchas noches. El mundo del alcohol, el mundo del alcohol es muy complicado. O sea, se sufre mucho bebiendo y se sufre mucho el que está al lado, que tiene que ir arreglando los desaguisados que el otro iba haciendo. Entonces, él sí se... Se complica más cuando no bebes tú. Ahí es cuando se complica. Claro, a ver, que nadie se piense que soy abstemio, quiero decir que alguna borrachera también cae de vez en cuando, pero ni de lejos. O sea, lo que yo me puedo ver en un mes, mi amigo se lo debía en una tarde. ¿Vale? ¿Sabes? Entonces, eso hacía. Y si me hubiese pillado en condiciones normales, es lo que como empezó la conversación. El salir de tu zona de confort, el hecho de viajar con gente que es distinta a ti, normalmente, normalmente suele llevarte grandes alegrías. Cuando tú estás en un proceso de enorme dolor, donde las cosas ya las ves como si fuese un agujero negro y todo te sienta mal, vivir esas situaciones se hicieron muy complicadas para mí. Entonces, mi amigo continuó, él fue a Birmania, a Myanmar. Yo, cuando él salió de Birmania o de Myanmar, y aprovechando que él ya no estaba, entré yo en Birmania, pero por el camino lo que hice fue ir al encuentro de una de mis mayores leyendas, que tú lo has conocido, Félix, que es un amigo músico que coincidía que él también estaba por Tailandia, y acabé yendo a juntarme con él para intentar curar algo la rodilla, que al final lo conseguí eh, curar un poquillo mejor a través de masajes tailandeses. Y fui en busca también de una ex amiga, porque tampoco salió muy bien la historia, que también estaba en... Sí, sí, que de La de hecho la secta, ¿no? la de la secta. Entonces acabé, que ahí me ratifico de que hacer cosas que no, que son distintas y juntarte con gente distinta. A todo esto diré que a raíz de un acontecimiento muy trágico, una de mis mejores amigas la mataron en Afganistán. Ella era cooperante de la Cruz Roja. Mira, engancho una historia con otra porque mis historias generalmente están todas enlazadas, ¿vale? Sí, sí. Eh, l- Al principio del podcast creo que recordarás que te dije que lo que me cambió, una de los hechos fundamentales en mi vida fue un viaje a África, a Malawi, donde acabé en un hospital de campaña. Ahí conocí a la que fue una de las mayores leyendas de mi vida, que se llama Lorena, sí, se llamaba Lorena, que ella era una de las voluntarias que te dije que me transformó la forma de pensar, de cuando empecé a realmente a ser capaz de sentir con toda la intensidad, a bloquear mi parte racional, pues Lorena era parte fundamental de este proceso. Sin ella yo no entendería. Muchas cosas pasan, podría estar hablando horas de Lorena o días, porque hay muchísimo por África, y Lorena, dentro de ese espíritu aventurero, indómito y hecha de una madera especial que muy poca gente en la vida, me he encontrado después, ni siquiera que la iguale, acabó en Afganistán de voluntaria. Y justo antes de ir el viaje a México, que estuve 3 o 4 meses viajando, Ujú. mataron a Lorena en Afganistán. En ¿Vale? Afganistán. Sí, un hecho súper trágico. De hecho, yo lo que hago es voy a Madrid, voy a su funeral y del funeral de Lorena entro en México y después estoy 4 meses viajando. Con la salvedad de que 3 semanas antes yo había estado viajando con Lorena y con una amiga por Georgia, o sea, es el que está cerca de Armenia, no la americana, Sí. y tenía muy fresco el haber vuelto a estar con Lorena. En México me rompí el menisco, la historia se complicó, acabé también en Ucrania, además, fui a Tailandia, y en todo este proceso la amiga de Lorena, con la que también había estado viajando por Georgia, que también estaba en Afganistán y también era voluntaria y también era fisioterapeuta en Afganistán, con entrenamiento de niños, a raíz del asesinato de Lorena, decidió que le daba un cambio a su vida, ¿vale? O sea, mi conexión con ella era grande, pero no era tan grande como con Lorena, y yo me acordé que ella dentro de ese proceso y ese proceso de luto que estaba viviendo, porque ya le habían matado a muchos amigos y estaba devastada, ella había acabado en una isla tailandesa en lo que yo creía estaba haciendo un curso de yoga para ser profesora de yoga y reconvertir el resto de la vida porque había decidido que iba a dejar el tema del voluntariado. Y Aliado. sobre, Ajá. exacto. Claro,
aprovechando que con el amigo que estaba viajando no me veía con fuerzas para continuar con Birmania, que en algún momento tenía que dejar a Félix a solas con su exnovia, que se lo estaban pasando muy bien, y que no tenía mucho que hacer, decidí que me iba a encontrar de nuevo con esta amiga y ver cómo estaba y ayudarla en el proceso de luto que todavía estaba viviendo por el fallecimiento de Lorena. Y son las grandes sorpresas que te da la vida, que cuando llegué a la isla, pues era una zona de muchos yoguistas voladores, Sí, y sí. ella, lo que yo entendí que era un centro de yoga donde estaba sacándose el curso de profesora de yoga, Era una no, secta de sí, folladores. era una secta, sí, 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 fundamentalmente de sexo tan. Ajá. Y claro, un mundo de posibilidades. O sea, pocas veces en mi vida, recuerdo que yo venía todavía con la pierna destrozada, ¿vale? Que todavía tenía un proceso de dolor enorme, pero digamos que lo vives distinto que noches de alcohol, ¿vale? Digamos que es bastante, es bastante más divertido, con lo cual pasé de noches de alcohol a noches de gasas de seda y sexo tántrico durante ahí un rapidito dura 3 o 4 horas, ¿no? Era alcanzar el cielo mediante el placer. El placer. Y sí, 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 sí. Pero también quiero mencionar lo siguiente. En aquel entonces tú eras un fumador empedernido. Y sigo haciéndolo. O sea, No, bueno, pero de cigarros. Ahora tú ya fumas estos sustitutos, ¿no? Pero en ese entonces tú fumabas cigarros y fumabas todo el día. En esta secta no te dejaban fumar. lo de esta secta, lo cierto es que es curiosísimo, porque a estas cosas yo llego por accidente, ¿vale? Porque si me lo planteo, no me sale tan bien, que es lo que decía antes. Gracias a Dios, yo soy un tío muy soso, soso es aburrido, me imagino que me Sí, vais a eso entender. sí. Sí. Lo que pasa es que tengo la fortuna de tener amigos que es que de verdad que me iluminan solo con su presencia, ¿vale? Y en este caso, fíjate que la historia no acabó bien con la chica. Yo reconozco que me abrió un mundo que yo por mí solo no hubiese podido llegar. ¿Qué pasa? Esto va en un paquete. Los yoguistas voladores, que, por cierto dentro de esta comunidad hay gente maravillosa, pues cumplen todas las características, pues son veganos, no pueden fumar, el alcohol casi lo tienen prohibido, tal. Entonces, claro, yo que no sabía dónde entraba, porque tú dices, yo soy fumador compulsivo y solo me faltó entrar en la secta con una hamburguesa en la mano. Quiero decir, y un six-pack de cervezas, y, ¿sabes? Entonces, digamos que las primeras impresiones de los que estaban en la secta conmigo, yo para ellos era el anticristo, ¿vale? O sea, Sí, sí. entonces, aparte hay momentos muy graciosos, ¿no? Porque claro, esto da para un podcast entero, pero yo me acuerdo que, claro, cuando yo empiezo a detectar, cuando me empieza a ver que es una secta de sexo tántrico, yo empiezo a publicitar mi virginidad tántrica. Oye, digo, mira, esto tiene que tener un valor y a mí pagarme lo que sea, aunque sea $5 y me vendo. O sea, os lo dejo baratito, pero ahora la virginidad tántrica, esto tiene que cotizarse. A mí me toleraban, pero no. Yo he decidido que con el tiempo yo volveré. ¿Vale? Yo tengo que volver, me cambiaré el nombre, cambiaré la personalidad y fingiré que por lo menos estoy en un proceso de transformación, peleando para mejorar como persona, porque cometí muchísimos errores al principio que no me permitieron disfrutar, desgraciadamente, de lo que los oyentes imaginan, ¿no? Que estuve todo el día follando sin ton ni son. No, no, el que estuvo follando todo el día sin ton ni son era un israelita que lo tenía ahí al lado, que el tío yo lo llamaba Follarín 2 porque es que era impresionante. Es decir, tenía cola de gente esperando en el apartamento todos los días para echar un polvo. Pero bueno, desgraciadamente lo mío fue más como oyente que como participante. Pero bueno, algún pinito de vez en cuando echamos, ¿vale? Pero si no soy virgen tántricamente, casi que lo soy, ¿vale? ¿Sabes? Tengo alguna referencia, pero me queda mucho por aprender. Digamos que tengo un amplio campo de mejora. Cuando regreses, tú de todas maneras anuncias esa virginidad tántrica y encima tendrás la ventaja de que ya no vas a oler a cigarro, a tabaco, porque los Eh, que fumas ahora ya no huelen casi. exacto, exacto, exacto. No, no, no. Y aparte, eh, esto pillarlo como dicen los americanos, como un grano de sal, ¿no? Es decir, estoy seguro de que, y alguna más experiencia he tenido con sectas que sí son más peligrosas, ¿vale? Pero la experiencia de estar en una secta como esta,
que al final el peligro tiene el que quieras tener. Si eres capaz de salir, se lo aconsejo a todo el mundo. Es como un parque de atracciones. Es como irte a Disney World. O sea, la vida no puede mejor. La vida no puede ser mejor que ir a una secta de este estilo, estar 5 o 6 meses y después volver al mundo real. ¿Vale? O sea, Ya. es que es maravilloso, es que es el desarrollo a la enésima potencia de de todas tus sensibilidades, tanto olfato como vista, como tacto. O sea, al final es 24 horas sintiendo a la máxima A la expresión. potencia. A la Ya, potencia, ya. es decir, o sea, tanto con música, porque les encanta el baile, como con el tacto, bueno, al final el sexo no deja de ser la fusión de todos los sentidos, los sabores, las comidas que comen, es todo, de verdad que es una explosión de sensaciones, de sentidos, de tal que hacen que yo quiera volver. O sea, una de las mayores ilusiones en mi vida es volver si no a esta, a una Una parecida. parecida. Sí, sí, Pero, sí. pero creo que aquí tú te dejaste de hablar con esta amiga. A ver, sí, o sea, al final, yo estoy diciendo que no tiene buen fin. Mi amiga ya llevaba, pues, fácil 5 o 6 meses y le quedaban como 5 o 6 meses más. Ajá. La noche antes de irme, porque me iba a vencer. Bueno, de hecho, tú has estado en Tailandia, lo que pasa es que tú has estado por mucho tiempo, tú sabes que los visados normalmente te vencen al cabo de un mes, lo puedes renovar segundo mes y el tercer mes tienes que salir y después volver a entrar. Entonces, el día Ok. antes de que yo saliese para Birmania, precisamente cuando mi amigo ya había terminado su viaje en Birmania y estaba seguro de que no me lo iba a volver a encontrar, por lo menos en aquella tanda, que me lo he vuelto a encontrar varias veces después, ¿no? Yo tenía Ajá. que salir de Tailandia y tenía que ir a Birmania, que ahí hice mi viaje, que por cierto, en Birmania volví a coincidir contigo, ¿vale? O sea, que coincidimos en la Pues de capital. hecho para nuestro cumpleaños, ¿no? Coincidimos ahí en el Semana Santa, pero era el Festival del Agua, ¿no? Y no sé Que qué es tanto. el fin de año, que estuvimos con las pistolitas de agua, dándolo todo, peleando con toda la panda de niños que había en Con Birmania. Yuca y suizos y no sé quién más. Sí, sí, sí. Sí, 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 que como el que queríamos montar la secta, porque después desarrollamos la idea de las sectas ahí y queríamos desarrollar una nosotros con un motivo vikingo, que al final era adaptar la secta de la que venía a una modalidad que nos pudiese gustar más a todos y que sobre todo no fuesen vegetarianos, ¿no? Que el mayor problema era En donde se tiene que beber, solo se come carne y también se tiene que fumar. Exacto. Entonces tuvimos la idea de hacerla con la mitología vikinga, que se daba mucho. Y yo creo que esto era antes de que se pusiese de moda Thor y los Vengadores y todo esto, que parece que... Y yo sinceramente, o sea, estoy seguro que con el podcast te va a ir muy bien, pero donde yo creo que el dinero estaba era en montar una secta de mitología vikinga. Es que cumple todos los requisitos. O sea, Bueno, en Noruega y también hacen festivales, bueno, no sé qué tan fidedignas sean, pero hacen recreaciones de festivales vikingos, ¿no? Y pues hacen los rituales y la comida y la cerveza y pues también el tema de pues los hombres y las mujeres y esto y el otro, y lo hacen a la fecha y lo hacen, pero no me acuerdo en qué determinada época de año lo hacen, pero bueno, se puede hacer, nada más que eso sí, allá arriba y no en una isla paradisíaca en el sureste asiático, pero bueno. bien pensado, es que al final cumple con todos los palitos necesarios. Es decir, al final, el tema de la indumentaria, la vestimenta, que para ti, para mí probablemente no, pero para mucha gente sí es muy importante, pues al final tienes todas las pieles vikingas y demás. Encima puedes beber alcohol, puedes beber cerveza, te vas a comer rinocerontes y te dejan. O sea, Sí, sí, sí. a ver si lo vistes como sexo tántrico. Pues al final, como secta, pocas se me ocurren como alternativa mejor, ¿no? Y yo creo que ahí nos podíamos haber forrado. Es cierto que el chico que nos iba a proveer de los clientes americanos con pasta y el que iba a poner los fondos, creo que se mató bebiendo debajo de un puente de Yangon. ¿Sabes? ¿Te acuerdas del Ah, americano que trabajaba en Wall Street? ya, sí, que se estaba divorciando y que dejó todo y desapareció. Me acuerdo, hicimos como una medio, Yuka es una amiga japonesa que vivió en Myanmar varios años y ella se preocupó mucho por este señor
pues por lo visto terminó con la vida que tenía en Estados Unidos y se tiró al río del alcohol en Birmania y pues ya, pues ahí se quedó en algún lugar en la calle, ¿no? Sí, a ver, hay una película, o sea, que creo que hacía, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el actor este, pero que se llamaba Living Las Vegas, ¿vale? O sea, Ah, Nicolas Cage, sí, sí, sí. Nicolas Cage. Y yo creo, y en algún momento, creo que incluso después, porque yo viví en Estados Unidos, creo que había un grupo de gente que lo hacía. Un Living Las Vegas era aquellas personas que se iban a matar bebiendo, o sea, y lo tenían organizado. Y sabes que si te tomas 2 botellas de whisky al día, función de tu metabolismo y tal, pues al cabo de 2 años o 3 años sabes que la has palmado. O sea, te mueres o de cirrosis o que tu cuerpo no es capaz de destilar semejante grado de alcohol. Y la verdad que el hombre este era, primero, sorprendentemente del tema, que era por lo menos de mi punto de vista, era una persona muy interesante. Sí. Es de las pocas personas que yo he conocido viajando que sí pienso que el tío decía la verdad, es decir, o sea, él era trader y había ganado, pero barbaridad, o sea, tenía dinero para aburrir, ¿vale? O sea, porque es que eso lo notabas en las conversaciones. Yo me digo, ¿vale? Entonces, más o menos, si alguien sabe algo de financiación, no es que sepa mucho, pero lo detecto. Entonces, era una persona que sí encajaba en las piezas del puzzle. Lo que no encajaba era qué hacía esa persona. Por poner en contexto, nosotros nos quedábamos en un hostal de habitaciones compartidas en Yangon. El hostal estaba muy bien, pero al final dejaba de ser una cosa súper sencilla. Yo creo que nosotros podíamos pagar $4 la noche. Sí, era barato. Súper barato. Y el hombre este, por no dormir, no dormía ni en los camastros. No sé si te acordarás que dormía siempre en los pubs de la sala central, porque de la borrachera que se pillaba nunca llegaba a la habitación. O sea, Sí, sí, siempre bajabas en la mañana y ahí estaba tirado. y él estaba tirado con la botella de whisky o de ron, que no me acuerdo qué es lo que bebía. Y con el tiempo, al final lo que llegamos a la conclusión es de que este se vino a hacer un living Las Vegas, o sea, se vino a matar bebiendo, porque es que no tenían, es verdad que habían tenido un divorcio muy complicado, que la exmujer parece que le estaba dejando en pelotas y se estaba quedando con todas las casas que tenía en Nueva York. Dentro de la coña, él era el que tenía el enlace con gente que tenía pasta en Estados Unidos y era el que iba a publicitar la broma esta de que íbamos a hacer una secta vikinga y que él nos iba a proveer de clientes a los que le íbamos a sacar los ojos pues, de lo que le íbamos a cobrar. Y tú y yo, que nos lo pasamos estupendamente con Yuka, que todavía yo sigo en contacto, volvió a Japón. Sí. Y ya cuando nosotros nos volvimos, Yuka se preocupó mucho por este chico porque lo acabaron echando del hostal. Y lo último que sabe Yuka es que acabó debajo de un puente con los alcohólicos de Myanmar Sí, en condiciones muy lamentables. Y de hecho, yo me acuerdo de intentar hacer una intervención, o sea, había no me acuerdo de qué nacionalidad era, pero había un chico por ahí que se prestó y intentamos contactar con él y decirle, oye, mira, que te vuelvas que a fuera Estados la Unidos, embajada. contactamos con la embajada. Yo no me acuerdo si en un momento dice, oye, que si es cuestión de dinero y hay que comprar un billete y la embajada no lo aporta, pues le compramos un billete, pero que salga de ahí. Y ahí se perdió el contacto. O sea, Él no porque quiso, ¿no? no quiso. Sí, él lo tenía muy claro. Pero hablando de gente que conocimos en viajes, eh, hay un conocido en común. Yo lo conocí por ti y creo que lo conocí en Ucrania, ¿no? Al famosísimo Johan, un chico no tan chico, sueco, se aventó 30 años viviendo pues con la mochila en la espalda, ¿no? Pero bueno, Johan, no me acuerdo, fuimos a Ucrania por algo en concreto y él estaba ahí o llegó ahí. Johan ha estado en Ucrania, yo creo que antes de que Ucrania fuese un país. ¿Sabes? Sí, bueno, pero porque él ha estado en todos los lugares que ahorita o ni te dejarían entrar o ya no existen, él ya pasó, ya estuvo. Es una persona que ha viajado por todos lados y tiene una cantidad de anécdotas interesantes, absurdas, chistosas y demás, pero sí, sí, sí. Y me acuerdo que yo, que no bebo mucho estos días, estos últimos años, nos fuimos a Kharkiv, ¿no? Si me permites, yo no sé hasta qué punto la gente conocerá el libro, el libro este, que es una trilogía. Johan es una de las personas más sorprendentes que me he encontrado yo en toda mi vida.
y se le quiere y se le odia a partes iguales, quiero decir, porque al final esta Sí, gente levanta pasiones, ¿vale? Y la mejor forma que yo tengo de definir a Johan, que por cierto, su nombre es Joan, no es Johan, Johan lo llamamos tú y yo, para diferenciarlo del mío, que es Juan, sí, sí, sí. porque se escribe Johan en español, ¿vale? Pero se pronuncia Joan y yo me llamo Juan. Con lo cual, si no, la gente nos confundiría, ¿vale? Que yo algunas veces pienso. A mí me gustaría que fuese mi alter ego. Mira, hay una trilogía, es una persona muy especial. Hay una trilogía, yo no sé si tú te la has leído, y yo creo que muchos de los oyentes que te oigan sí la han leído, que es la guía del autoestopista intergaláctico, o Ah, sí, sí, sí. que en inglés es The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, ¿vale? Galaxy. Y Sí, que fue sí. un bestseller, ¿vale? El argumento principal es de una persona que se llama Arthur Dent. O sea, es Ajá. que él es autoestopista, hitchhiker. O sea, y él siempre tiene que llevar una mochila y lleva una toalla y creo que una muda y considera que con eso él puede recorrerse el universo, ¿vale? Y ahí creo que lo que hay es una autopista que va a pasar y por medio de la Tierra y se va a cargar la Tierra, entonces él acaba Claro. montándose en naves espaciales. Y para mí, Johan es Arthur Dent. Esa es la mejor definición que hay, porque toda su vida que yo conozca, salvo momentos muy puntuales, él está viajando. O sea, Sí. Y se queda hasta que lo corran del país o hasta que tenga algún problema o algo por el estilo. Pero, o sea, además de que no para de viajar, pues también creo que vive probablemente experiencias muy genuinas y locales, ¿no? De los lugares a los que va. sí, sí, está. A Johan son ya años, yo debo hacer 7, 8 años que lo conozco y a día de hoy todavía me sigue sorprendiendo. Es decir, porque aparte, no es que te cuente las cosas con cuentagotas, como lo lleva, como lo tiene tan normalizado, cosas que no le da importancia y que en el paso de conversaciones, que podemos pasar 12 horas al día juntos y durante meses, te acabas Buscándole un enterando. hostal. Claro, buscando un hostal. Entonces, su forma de percibir el mundo. Yo siempre cuento que la primera imagen que yo tengo de Johan es en Ucrania, antes de que tú vinieses. Eh, Ah, yo me que estaba ya viendo. se iba. Sí, sí, que ya se iba. O sea, literalmente la primera imagen que tengo de Johan es un hostal que para mí es legendario, que es el Gadis. Johan bajando unas escaleras que hay del Gadis, me saluda, me dice, bueno, me llamo Johan, soy sueco y ya me voy. Y digo, bueno, mira, Ujú. Johan, pues oye, un placer, encantado de haberte conocido, que tengas buen viaje, ¿no? Y Johan se está despidiendo de mí durante creo que son 27 días todos los días, porque Johan todos los días baja las escaleras con la mochila, dice que se va a ir, termina de pagar la habitación que solo ha pillado por una noche, porque él sabe que al Ajá. día siguiente se va, sale por la puerta y al cabo de un ratito vuelve a entrar. ¿Sabes? Y las primeras conversaciones que tengo con Johan son de que prefiere los hostales en ese momento, que luego después ha ido cambiando con el tiempo, de cuántas, porque él siempre se queda en habitaciones compartidas con literas, ¿no? Y él dice, no, no, a mí me gustan las habitaciones, cuantas más literas mejor. Y tú Sí. dices, pero, ¿qué proceso mental se te activa para querer dormir con 35 personas que roncan? O sea, dice, cuando todo el mundo apunta al lado contrario, o su forma de decidir por hostales es que tengan cocina de gas, porque la cocina eléctrica no le acaba de llenar. O como cuando tú y yo acabamos viajando en tren, porque a Johan el destino le importa poco mientras consiga un tren que además sea nocturno y pueda dormir. Sí, sí. Bueno, y además de que la última vez que lo hicimos, no dormimos, pero ni un segundo. Fue meternos ahí al camarote, que estaba, pues yo no sé si era un papá y la hija de ahí del este ucraniano, y pues empezar a beber y no parar. Exacto, porque es que la parte bucólica de viajar de noche y dormir en un tren saltó por los aires cuando Johan casi pierde el tren porque se tuvo que proveer de todas las cervezas y alcohol que encontró por el camino. Y un pedazo de pan que pesaba como 2 kilos, recuerdo, y que lo dejó en algún lugar antes de subirse al tren. Porque Johan no tenía mochila, yo no sé si te acordarás que viajaba con una bolsa de plástico que además se le iba rompiendo constantemente, con lo cual, y normalmente siempre se lo rompía cuando acababa de lavar la ropa, con lo cual La tenía que ir a ropa. lavarla. ¿Sabes? O sea, Sí, es sí. ropa que además lavaba una a una, porque yo creo que no podía mezclar la ropa, o sea, o como cuando
es que las historias, claro, es que Johan da para un podcast de 14 horas el solito. O sea, No, da para todo un podcast un año. O sea, las anécdotas que además, pues, vete a saber todas las que no nos sabemos de ese güey. Y es lo curioso, porque no te las cuenta en plan de te voy a contar la vez que, no, estamos platicando de otra cosa y de pronto, sí, pues una vez me acuerdo que me pasó así, parecido, y al final, no, acabó trabajando, yo qué sé, ahí de menor de edad, sin visado, hace 30 años en Israel, en un bar gay, repartiendo toallas en el que baño. sí, que sí. Y cuando lo detuvieron en el aeropuerto, porque salió después de exceder el visado no sé cuánto tiempo, claro, él no quería decir que había estado trabajando por si lo metían en la cárcel, según él, porque vete a saber lo que se le imaginó, y estuvo 36 horas detenido con los servicios de espionaje israelitas porque lo querían cazar, porque claro, no entendían cómo alguien como Johan había estado, no sé si había estado 9 o 10 meses en Israel y aparte no tenía un céntimo, ¿vale? ¿Sabes? O como cuando tú y yo estábamos un día en la fuente borrachera, cuando yo conocí a Julia, estaba Victoria por ahí también, y le da por decirnos que yo creo que ninguno de los dos lo sabía, que claro, que Johan había estado viviendo en China, pero no es que se hubiese vivido en China, es que se había casado. Se casó con la hija de algún mafioso chino. Se acabó la hija de un mafioso chino que no se ha divorciado todavía, ¿sabes? Y que tuvo que salir huyendo de China porque su Sí, sí, mujer se dedicaba a contratar esbirros para matarlo. O sea, sí, sí. entonces tú decías, pero Johan, esos pequeños detalles se te olvidó contarlos en los 4 meses que hemos pasado juntos, porque yo ni siquiera sabía que tú habías estado en China o estando en Ucrania, que yo me vine a enterar que Johan había estado en Ucrania en la época, yo creo que soviética, ¿sabes? Sí, Y sí, mira que antes de que dejaran entrar. te dejas en entrar y dices, Johan, ¿y tú cómo entraste aquí? ¿Sabes? Porque es que no tiene mucho. No, es que es un personaje en donde la lógica desaparece y las leyes de la física tampoco aplican, ¿no? Así como es una persona que viajó por Siria o sea, se casó con la hija de un mafioso chino y luego salió sin divorciarse de ella y dejándola bastante disgustada, Sí. como para luego, después de haber ido a Ucrania 10 veces, subirse al camión o al tren incorrecto y no llegar a donde, a donde Bueno, quería, ¿no? claro, yo me acuerdo de una de estas. Yo creo que tú estabas también, que Sí, Johan venía estábamos y no llegaba. y no llegaba, ¿sabes? Y mira, para el que no lo sepa, aquella época entrar en Ucrania, a ver, todavía no había sido la invasión total, era bastante fácil. Quiero decir que al final ibas, a que si estabas en Polonia ibas a Cracovia y había un autobús que te llevaba directo, o podías venir en tren. Y Johan, 48 horas más tarde, por supuesto sin teléfono, sin dinero y sin nada, seguía sin venir. O sea, no Sí, sí. entendíamos dónde estaba Johan. Pues Johan decidió que en vez de coger el camino corto, pues iba andando de un pueblo al otro en los autobuses locales, pero pero de estos que de línea, de que te duran 35 o 45 minutos. Sí. Y yo creo que más de la mitad de las veces, como no sabía dónde iba, venir para adelante y para atrás. O sea, entonces tardó 48 horas en llegar, una cosa que normalmente se puede hacer en 6 o 7 horas. Se gastó 3 veces el dinero que le habría costado si hubiese cogido. Y además cuando llegó en un estado lamentable porque le había ocurrido de todo por el camino, parecía que ya de por sí parece un por Dios el pedigüeño, ¿sabes? Sí, Entonces sí. en los hostales donde intentaba entrar no lo aceptaban porque les daba miedo. O sea, hasta que uno lo reconoció de un hostal donde él se solía quedar y le dijo, coño, Johan, ¿qué eres tú? Y dice, pasa y quédate. ¿Sabes? Y dice, pero claro, 48 horas sin dormir viajando en matruscas, en Sí, autobuses es que chusqueros, y dice que lo dejaban. Y dice, nosotros cuando lo encontramos, dice, Johan, es que parece que te haya pasado un camión por encima, campeón. O sea, es una persona que debe tener un ángel sumamente cansado porque le exige todo. No igual cuando me fue a visitar a la casa a Tailandia, pues primero que llegaba el día 6 de tal mes, le digo, sí, perfecto, no pasa nada. Luego me dijo que llegaba el 7 en la noche, luego me dijo que llegaba el 8 en la madrugada, luego me dijo, le digo, pues, ¿qué estás haciendo, cabrón? O sea, no, o sea, además que justo has venido a Tailandia,
varias veces, que no, además ahí pues ya hablan inglés y todo, ¿no? Cuando menos en las ciudades grandes. No podía, no llegaba y de pronto ya me llegó una llamada un día a las 11 de la noche y me dijo, ya estoy en el tren, llego en 15 minutos, pero no tengo pila en el teléfono ya. Sí, sí. Ah, le digo, güey, ¿cómo? ¿Qué haces, cabrón? Y al final, yo además tenía que levantarme temprano al día siguiente y de todas las cosas que le dije, bueno, llegó tardísimo. No Sí. dormí mucho porque llegó, tuve que ir por él, el güey estaba perdido, el mototaxi no lo traía exactamente a dónde era la casa. Le dije, güey, pero si es sencillo llegar a la casa. Y me dijo, ya, pero este idiota y no sé qué. Y le dije, bueno, ya está. Y cuando terminamos de hablar esa noche, pues habrían sido, no sé, las 2, 3 de la mañana, yo a las 6 me tenía que ir, le dije, oye, Johan, hagas lo que hagas, nada más a las 6 Sí. no estés en el baño porque me tengo que bañar y me tengo que ir. Le dije, después de que yo salga del baño a las 6:15, de bañarme y demás, tienes todo el día para bañarte todo el día, hacer lo que quieras. No, a las 6 de la mañana estaría en el baño. 6 de la mañana estaba bañándose el hijo de la chingada. Le digo, güey, es justo lo que te dije que no hicieras. Ah, no, perdón, ahorita se le digo, no, es este pendejo, es Johan. Que sí, sí, sí. No, es alucinante. O sea, de verdad que yo, de las personas que más quiero, que más admiro y la visión que él tiene del mundo, hay muchas veces que me gustaría tenerla, ¿vale? O sea, Eh, pero a Johan hay que quererlo, porque hace todo lo posible. Lo que pasa es que después cuando lo conoces es una persona en la que todo cuadra. Yo creo que no lo sabes, porque yo creo que no te lo he dicho, pero la historia con Johan no terminó bien. O sea, por lo menos esta última. La experiencia. Sí, sí, sí. Yo creo que esto incluso te lo cuento a ti en primicia. Yo, primero y por delante, que yo a Johan lo sigo adorando. ¿Vale? Y lo que es una persona complicada. Lo que tú viviste en Tailandia lo viví yo. No la última, sino la penúltima vez que lo vi, que fue en Cracovia, que él apareció en Cracovia sin esperarlo y por lo que sea nos acabamos encontrando. Que, a ver, en ese momento Johan tiene una tarjeta SIM sueca que no deja de ser compatible con toda la Unión Europea. Dice, Cracovia es Polonia, que no deja de ser parte de la Unión Europea. Con lo cual uno ya, debería pensar que la tarjeta SIM le funcionaba. Pues no. Johan debía tener una tarjeta SIM que se autodestruía del teléfono, entonces no se puede contactar. Hombre, el que no conozca Cracovia, Cracovia no es la ciudad más grande del planeta, pero Cracovia sí que es bastante grande. Entonces coincidir en la calle es difícil. A todo esto, yo me quedaba en el hostal que siempre me quedo en Cracovia, que por cierto fue un hostal que a Johan le encantaba y que él fue el que escogió en su día. Cuando él ya, decidió venir a Cracovia, no, no, se fue a un hostal a la otra punta de Cracovia de donde estaba el que él le gustaba. Yo me imagino que solo porque yo estaba en ese, ¿sabes? ya, Porque no tiene explicación. No solo eso, sino se fue sin teléfono y aparte le debe tener alergia a las wifis, porque entonces contactar con Johan en Cracovia era un dolor de huevos, era como quedar con una película de espías. Quedábamos ya, debajo de una piedra a las 12 de la noche porque aparte durante el día él tampoco podía quedar. A todo esto yo me estaba encontrando con una amiga, que en ese momento además hasta me gustaba, tenía interés en ella, y ella tenía mucho interés en conocer a Johan. En una semana no fuimos capaces de coincidir. Yo creo que ella piensa todavía que yo a Johan lo esquivaba y no se lo quería presentar. Y yo le decía, ya. es que quedar con Johan no es difícil, es casi imposible. Sí, Dependo de sí. que esté en el hostal, tenga wifi, se acuerde de mí, me manda un mensaje y quedamos a las 45 minutos más tarde debajo en una plaza levantando un teléfono rojo porque no sé si va a venir disfrazado. O sea, Bueno, es que a él seguramente que siempre hemos especulado de que por el tema de su programación y eso le dan ciertas paranoias, ¿no? Con el tema de que lo están espiando, lo van a matar o algo por el estilo. sí, sí, Pero algo hay. Que de eso, algo sucede. algo sucede. Que de hecho, lo cierto es que gracias a que está Johan y tienes estilo de vida, te pasan cosas y conoces gente que de otra forma no conocerías. Con lo cual, Claro. de verdad, compensa en el caso de Johan, porque lo hace cualquier otra persona y no compensaría en vivir estas situaciones, porque después, hay un estilo de gente, y Johan está entre ellos, que cuando estás con ellos, cosas te pasan alrededor. Son gente que son como imanes que atraen cosas distintas. Yo nunca he acabado en un país por culpa de alguien. Me acuerdo, estaba en Tailandia, él se fue de la casa, se fue a Vietnam, no sé qué hizo, le dije, va, bueno, pues yo tengo días libres en
2 semanas te veo allá. Aterrizo en Vietnam, le mando un mensaje y le digo, ¿dónde estás? Me dice, estoy en Sri Lanka. Le digo, hijo de puta. O sea, güey, y me dice, me acabo de ir esta mañana. Y le digo, acabo de llegar a Vietnam, imbécil. Este, y pues nada, o sea, y total, me dice que como le daba codo renovar el visado o no sé qué, pues dijo, ¿a dónde me voy? No, pues me voy aquí a la vuelta. No, me subo a un avión y atravieso el sudeste asiático. Bueno, pues Sí, hace. sí, sí. Que uno podría pensar que lo hace a propósito porque lo que no quiere es encontrarte, pero es que no es verdad. O sea, es que su forma de pensar es curiosísimo. Pues esta última vez que volvimos a coincidir en Ucrania, me gusta que más sensaciones me transmite, incluso con todo lo que está pasando. Y pues conseguimos y te estoy hablando de hace 3, 4 meses, conseguimos volver a coincidir, ¿vale? Ucrania Ajá. pues está en este momento sufriendo la guerra, Lviv menos, pero también. Y, y, por cierto, con Johan hace 2 o 3 años también viví el primer bombardeo, ¿no? Hago un inciso, porque claro, es que hablar de Johan es muy, 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 muy complicado porque vas enganchando una con otra. La primera vez, eh, Se van uniendo todas las historias. entonces yo me acuerdo de que ya había empezado la invasión total, lo que la gente conoce como la guerra, hace 2 años y pico, y que al principio no, nosotros, tanto tú como yo, como Johan, tenemos muchos amigos ucranianos, ¿vale? Y, por lo menos en mi caso y en el de Johan, y yo creo que también en el tuyo, tenemos una conexión muy fuerte con Ucrania y especialmente con Lviv. Entonces empezó lo que la gente conoce como la guerra total. Es cierto que en ese momento no se podía ir porque millones de ucranianos estaban saliendo, pero en cuanto ya se pudo volver a entrar, Johan y yo acabamos en Ucrania y fue la primera vez que bombardearon seriamente Lviv. Entonces yo estaba con Johan y con más gente, pero estábamos por ahí. Esa noche la noche anterior había sido el cumpleaños de Putin. Los ucranianos le habían dado al puente de Crimea con unos misiles por primera vez, estaban radiantes, y Putin se vengó de los ucranianos bombardeando de nuevo toda Ucrania sin ton ni son y le dio con varios misiles a Lviv. Estando Johan y yo, se fue la luz, la verdad que la situación fue comprometida, era la primera vez que le daban fuerte a Lviv, otras ciudades de Ucrania le habían dado fuerte mucho antes. Y Johan, que solo le tiene miedo al COVID, entró en paranoia y decidió que esa noche, nos quedaban 36 horas, nos íbamos al cabo de 2 días, se iba a la estación de tren a intentar salir de Lviv porque decía que la situación se estaba volviendo muy peligrosa. A lo que yo decía, Johan, las bombas ya han caído, a ti no te han dado, no creo que sea muy buena idea ahora que hay miles de ciudadanos Sí, sí, saliendo, irte a la estación de tren, que mismo la zumban a la estación de tren, y vete tú a saber cuándo sale el tren. Claro, claro. para ponerte en perspectiva, yo tenía un autobús ya organizado que salía y me iba a Cracovia como 48 horas después que Johan, ¿vale? ¿Sabes? Y Johan iba con el tren a Cracovia. Johan, claro, cuando hay bombardeos los trenes paran y paran no sabes dónde, ¿sabes? Porque Sí, claro, sí. Johan, que fue en el hostal este que te digo que después no quiso ir, en el hostal de Cracovia, yo llegué antes que Johan. O sea, Johan estuvo como, yo no sé, 50 y pico horas más trabado entre los trenes, porque claro, bombardeo va, bombardeo viene, no podía salir y estaba pero sin agua, se había olvidado las cervezas, olvídate del tren nocturno y claro, No, y yo decía, pero Johan, y no era más sencillo esperar, ¿sabes? Y dice, no, él entró no, vámonos de aquí y tardó, pues me voy a cuanto antes, ya te vuelvo a ver en Cracovia. Yo me quedé y acabé llegando. A ver, cuando digo que llegué yo antes que él, no es del todo cierto. Él llegó 3 horas antes que yo, ¿vale? Cuando yo llegué, él acababa de llegar, solo que yo había dormido en una cama, había estado sí, tranquilo, ya había te habías estado. bañado, habías comido y... Sí, sí. Eh, exacto, ¿sabes? Pues bueno. No, no. Y esta última vez, que ya te digo que no acaba muy bien ahora. Claro, todo esto hay que poner en circunstancia de que Johan ha estado mucho tiempo en Ucrania, él lleva pues, décadas yendo, Lviv conoce muchísima gente y Johan es una persona muy pasional y le gusta mucho discutir hasta la extenuación por cualquier cosa. Entonces, yo creo que él muchas veces no defiende un punto de vista, sino él defiende el punto de vista contrario a la inmensa mayoría. Y Mm, se dedicó a defender
Estábamos una noche de borrachera en el Beer Garden, en el Ajá. bar de Victoria y de Peter, que estaban Peter y que son íntimos amigos nuestros y que tienen un Beer Garden, un jardín de la cerveza, en Lviv. Pues Johan se dedicó a defender en una mesa llena de ucranianos, Ucranianos a Putin. bueno, no a Putin, sino en general, que él defendía el punto de vista de los rusos. Como dicho general en cualquier mesa del planeta, pues es un argumento discutible pero defendible. Pero Ya, en ya. una mesa donde los rusos te están bombardeando sistemáticamente, donde hay millones de desplazados y demás, hombre, digamos que es un punto de vista que no es muy amigable por defender, ¿vale? Y sobre Bueno, todo, es algo que en esta ocasión quizá le falló bastante, tanto el lugar como el momento, ¿no? Puede pensar lo que quiera, pero no era el lugar ni el momento indicado, ¿no? Es Johan, güey. no, pero que, claro, pero date cuenta que en esa mesa tú y yo conocemos a Johan, Victoria conoce a Johan también, igual que nosotros, porque me es íntima amiga, Peter lo conoce menos, pero tal, pero en toda esa mesa lo que hay son gente ucraniana o gente que Claro. está sufriendo muchísimo la guerra. Y fíjate lo que te digo, en un determinado momento puntual de coger eso y decirlo, pues no, bueno, pues estará mejor o peor, pero se puede tolerar. No, no, pero lo de Johan fue más de una hora Ya. defendiendo ese punto de vista. Y además yo viendo, en ese momento estaba al lado de Victoria, que es ucraniana, que Victoria estaba ya a punto de saltarse de las lágrimas. Y yo le decía, pero Johan, dice, primero, no es el lugar, no es el momento, son tus amigos que están a punto de llorar en esta mesa por lo que tú estás diciendo, que no te matan porque te conocen, ¿sabes? Y dice, y que además todas las mesas de alrededor, que casi todo el mundo habla inglés y que ni siquiera son amigos nuestros, te están mirando y quieren matar. Ya, bueno, pues corrió con mucha suerte de que no le rompieron la madre, ¿no? Claro, pero después él se acabó enfadando, él y yo acabamos discutiendo, y ahí es una pena porque te digo, Johan es de las personas, una que más quiero y que más me sorprende, porque así como nos puede dar la impresión de que nos estamos riendo, también ha habido muchas cosas que he aprendido de él, ¿eh? Y dice, Johan tiene una visión del mundo que muchas veces es envidiable, es decir, el cómo afronta la vida, el cómo afronta su vida, o sea, Sí, sí. No, y además porque pues más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Y las cosas que le ha tocado vivir. pero Haremos después otro episodio en donde entraremos lo de viajes de Johan. me ha mandado un mensaje. Yo creo que todavía, o si no, después te mando yo el teléfono que creo que sigue teniendo. Y Ajá. porque bueno, a todas estas, Johan encima, como los buenos espías, va cambiando de número de teléfono, ¿vale? O sea, Sí, sí. entonces muchas veces pierde directamente todos los contactos. Entonces yo tengo un correo electrónico de emergencia, donde yo sé que en enero le mando un mensaje, un correo electrónico, y si tengo suerte, 3 meses más tarde me lo responde. O sea, Ya. si consigo contactar contigo, ¿no? Y yo creo que es de las personas, hombre, se lo tendrás que hacer en inglés, pero es de las personas que más puede sorprenderte en un podcast, porque es como un niño grande. Al Sí. final es un niño que ha crecido, pero que se niega a dejar de ser niño. No, Y se negó y ya está. O sea, nunca va a suceder, nunca va a no, crecer. no, 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 no. Y es maravilloso, la verdad que es entrañable. Pero bueno, eso es lo bueno que tienen los viajes, empezar Sí, a... pues, pues yo creo que son las cosas chuscas, las inesperadas y demás que luego te suceden que al final son las que se te quedan. Te digo, aunque en el momento sean desagradables o lo que sea, siempre en retrospectiva lo jodido es lo que te hace reír, ¿no? Exacto, ¿sabes? Y esto no es mío, había alguien que en algún sitio lo leí que le venía a decir un amigo a otro, y dice, coño, pero es que si hago esto en el viaje, me van a pasar cosas. Y dice, bueno, y afortunado eres. Y dice, porque lo peor que te puede ocurrir en un viaje o en la vida es que no te pase nada. O sea, Claro. eso es un aburrimiento. Bueno, pues gente como tú, gente como Johan, gente que hace que merezca la pena viajar y estar vivo. O sea, yo muchas veces, lo siento que después en mi día a día de verdad no lo aplico y me da una pena. Pero uno puede decir, yo siempre pienso que uno puede decir vivir una vida como una línea plana, en la que sabes que no te van a pasar cosas desagradables, pero también tampoco te van a pasar cosas interesantes. Es una decisión que uno puede tomar en la vida, o uno puede abrirse a las experiencias, sabiendo que muchas experiencias van a ser muy buenas, pero también va a haber muchísimas experiencias que sean
complicadas. Pero es que no hay término medio. Uno no puede escoger solo vivir una vida plana con buenas experiencias. Si te llevas lo bueno, te llevas lo malo. Pero oye, digo yo que en algún momento, no sé si en la primera temporada de los podcasts o al año siguiente, hablarás tú de tu vida, porque tú también tienes hilo, hilo que cortar. O sea, que es que aquí parece que tú seas un espectador. Mira, yo te doy una idea y, o sea, y lo pongo con ojo de ti, porque yo cada vez que me siento contigo, acabamos hablando de cosas y que yo también desconozco. Eres una caja de sorpresas, pero yo siempre digo lo mismo. Dice, a mí de las cosas que más me flipó y solo conocía la punta del iceberg fue cuando te Ajá. conocí las primeras impresiones. A mí me sorprendía personas como yo, como Johan, como tal. Bueno, no personas como yo, a personas como Johan y tal, dice, oye, uno puede pensar, oye, me he encontrado un igual. Yo no, ya me gustaría estar a ese nivel, pero oye, con educación superior, música, siendo piloto de helicópteros, viniendo de la región francesa, conociéndote en el norte de Tailandia después de venir por Australia, ¿sabes? Y demás. El problema es que alguna vez que alguien me llegó a preguntar así, ay, ¿de dónde vienes? De tal lugar. ¿Y dónde estabas antes de eso? En tal lugar. ¿Y qué hacías? Más de una persona me ha dicho, ay, cállate, pinche mentiroso, güey. Entonces, ya está. Sí, 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 sí. No, a ver, si te soy absolutamente sincero, yo al principio también, digamos, a mí, yo creo que me está metiendo un gol, ¿vale? O sea, que hay algo que no cuadra, ¿no? Porque, y mira que fuiste muy comedida, hay muchas, esto que te he comentado de la experiencia que tengo está mitalizado porque te conozco desde hace muchos años, ¿vale? No fue sentado en una mesa cuando estábamos desayunando, me lo contaste todo. Sí, no. Pero sí, lo curioso del tema es que yo el tema de las casualidades, desde la época que empecé a viajar por África, yo siempre consideré que las casualidades eran como si al final tú ves las casualidades como las que a todos nos ocurren y para mí son como señales que si tiras del hilo, siempre después hay una maneja. Cuando yo engancho casualidades con personas, es decir, oye, esto, ¿por qué? Esto, ¿por qué? Esto, ¿por qué? Y me gusta ir tirar del hilo a ver qué hay detrás que normalmente caso, en el de Johan o en el de otra gente como Lorena, pues te acabas encontrando una cestita de oro que son personas que realmente merecen la pena. Y yo me acuerdo de que tú estabas todavía en Tailandia, yo creo que era justo cuando tú te volvías y habíamos quedado de nuevo en Ucrania, ¿vale? Pero tú no sabías dónde iba yo y yo no sabía por dónde entrabas tú desde Tailandia a Europa. Ajá. Y me acuerdo de que yo en ese momento estaba viajando por Hungría, por Budapest. ¿Sabes? Ya me acuerdo, sí, sí. Claro, y no sé, tampoco es que nos mensajemos tan a menudo, pero de vez en cuando pues chequeamos el uno del otro y digo, oye, que ya tienes que estar a punto de salir, ¿no? De Tailandia te vienes, que hemos quedado, pues no me acuerdo, dentro de un mes en Ucrania. Y me dice, y yo pensaba que ibas a entrar por Barcelona como entrabas casi siempre. Dice, no, y dice, voy a entrar, entro por Budapest, ¿sabes? Y primero tiro para Budapest. Y yo estaba en Budapest, pero tú no sabías que yo estaba en Budapest. Claro, No, no. no tenías ni idea, pero lo más curioso del tema, y aparte te envié una foto hace poquito, es que, bueno, yo había quedado con una amiga, bueno, una amiga, con una historia, con Julia, Ajá. en Budapest también, y yo no sé si tú lo sabes, y si no te lo digo yo ahora, pero Julia venía de Kiev, de Ucrania, a Budapest, y ella llegaba, me lo voy a inventar, a las 4 y tu vuelo llegaba a las 4:20. Es decir, yo estaba en el aeropuerto cuando tú estabas llegando. Yo creo que no te lo dije porque quería quedar con Julia solas al principio, porque tampoco si le tengo que explicar a Julia, por casualidades de la vida, un amigo Ya. mío que es mexicano pero inglés, pero que vive en Tailandia y tal, que se viene a Europa a buscarse la vida, iba a ser un poco complicado. Y lo curioso también, como casualidad, a ver, Budapest, el que no lo conozca, es una ciudad que tampoco es que sea enorme, pero viene a ser del tamaño de Barcelona, debe tener 1 o 2 millones de habitantes, Sí. sin que tú lo supiese, sin que yo lo supiese, Estábamos como a una cuadra, ¿no? Mi departamento de donde estaban ustedes. éramos vecinos. O sea, es que era cruzar. Sí. O sea, dices, joder, que es que si encima, sí, porque ya sabíamos que estábamos en uno al otro, pero es que si no, cruzando la calle nos hubiésemos encontrado. Después sí quedamos prácticamente todos los días, ¿vale? Sin Ay, entrar ahí. cabrón, no me acordaba. Oye, ¿y qué fue de ella? O sea, me Eh, refiero ahora. Si te digo la verdad, la historia con Julia no terminó bien. Tus oyentes van a pensar que todas mis historias No, terminan no, mal. no, no. Pero no me refiero a eso, me refiero a, ¿has sabido de si está bien o no? De vez en cuando, pues, algún mensaje, pero para ver cómo estaba. Con el tema de el principio de la invasión total, hace
3 años y pico, sí que es verdad que yo volví a contactar con todos los amigos que yo tenía en Ucrania para ver si Ajá. necesitaban algo, que son un porrón, son un montón, y entre ellos estuvo Julia. Lo poco que sé de ella, se compró una casa que se iba a edificar, creo que en Irpin, ¿vale? Ella se iba a mudar a Kiev, a la capital de Ucrania. Ella vivía en Kamenets-Podilsky, que es un pequeño pueblecito, pero es idílico, Un un pueblo. castillo precioso, es uno de los sitios más bonitos que ya. Es idílico porque vas ahí de vacaciones y te encanta, tiene un castillo, una fortaleza, está amurallado, pasa un río alrededor. O sea, es muy bonito para sacar 4 fotos, pero vivir 20 años ahí, pues a lo mejor se te queda un poco pequeño. Ella se iba a ir a Kiev y dentro de Kiev está Irpin, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Irpin y Bucha, con el principio de la invasión, fue donde se produjo la masacre de Irpin y Bucha. O sea, le tiraron a todos los edificios, Ah, destrozaron todos. No sé si su casa fue de las afectadas y la tiraron, pero ella al principio de la guerra estaba en Kamenets-Podilsky y ya después decidió que se iba y salió de Ucrania. Y por lo que sé, vive en Inglaterra. Nada, es que también era una de las ilusiones suyas el cambiar de estilo de vida y tal. Y si eso lo ha conseguido, pues me alegro mucho por ello. Así es, Juan. Pues bueno, no sé a dónde más tengas pensado viajar en el futuro próximo. Ya me irás contando. Si te sucede algo malo o terrible, por favor, toma nota. Sí, 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 sí. Por supuesto que sí. Oye, ha sido un placer estar contigo compartiendo este ratito. La verdad que ha estado genial.